Un saludo muy grande para todos ustedes. Muy feliz de poder una vez más compartir la palabra del Señor entre todos nosotros. Sabemos que hemos estado estudiando la última semana de Cristo y en la última oportunidad, en la última entrega, pudimos conversar acerca de lo que fue la entrada triunfal. Esto corresponde al día domingo. El día de hoy vamos a hablar sobre el día lunes y el tema que vamos a tocar es Jesús en el templo. Este pasaje lo conseguimos en los evangelios sinópticos al principio del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 21 del 12 al 17, Marcos en el capítulo 11 del 15 al 19 y Lucas en el capítulo 19 del versículo 45 al 48. Como introducción, quisiera leerles un pasaje también que encontramos en Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y yo quiero que este pasaje, sobre todo donde dice vendremos a él y haremos morada en él, lo guardemos en nuestra mente, pero aún más lo guardemos en nuestro corazón, para que entendamos la relación que guarda aquel acontecimiento bíblico ocurrido hace más de 2000 años con lo que vamos a leer hoy y en lo que quiero que reflexionemos el día de hoy. Vamos a tomar el pasaje de Mateo capítulo 21 versículo 12 al 17. También haremos esto en 2 sesiones para que no sea tan largo el video y estaremos reflexionando al respecto. Empecemos nuevamente repasando un poco el contexto. Jesús nace, obviamente lo vemos en sus apariciones durante su niñez, su adolescencia, y a partir de los 30 años se estima que empezó su ministerio público con el bautismo y, digamos, el reclutamiento de su grupo selecto, de su grupo más cercano. Ya llegando a su último año, los evangelios se abren más, nos abren más información sobre él, sus últimos años de ministerio, y nosotros estamos en la última semana. Como lo dije anteriormente, hicimos reflexión acerca de cómo fue su entrada triunfal, que corresponde al día domingo antes de su crucifixión, tradicionalmente. Y el día lunes encontramos varios eventos, entre ellos la purificación del templo. Como lo vimos anteriormente, toda la gente que gritaba hosana y bendecía el nombre de Dios el día domingo, el siguiente viernes estaría gritando crucifíquenlo. También estaría pidiendo la liberación de un preso a cambio de la vida de Jesús. También hablamos sobre que Jesús, la última semana de vida, pasaba los días en Jerusalén y durante las noches iba a Betania a descansar. Podemos especular que iba donde Lázaro, también podemos decir, bueno, acercándose la Pascua, la ciudad estaba demasiado poblada y era mucho más fácil, era un corto viaje y era fácil hacerlo todos los días. Bueno, ahí podemos pasar tiempo, pero es solamente como un dato acerca de lo que está ocurriendo para que tengamos, digamos, varios factores claros. También un pasaje similar lo conseguimos en el capítulo 12 del versículo 13 al 22 en el libro de Juan, donde también Jesús hace una purificación del templo. Ahora, obviamente, analizando la escritura, entendiendo que los evangelios tratan de ser cronológicamente ordenados, este evento está muy lejos de los hechos que estamos analizando. Además de esto, tiene ciertos detalles en la escritura que ustedes podrán notar si lo leen, que lo diferencian de la versión que nos muestra Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, sé que mi opinión no invalida ni valida tampoco la de los grandes estudiosos sobre la escritura. Voy a citar algunos autores, me disculpan que tenga que leerlo textualmente, pero por ejemplo, leemos a Matthew Henry que dice: Cristo encontró parte del atrio del templo convertido en mercado de ganado y de cosas que usaban en los sacrificios. Parcialmente ocupado por cambistas de dinero, nuestro Señor los echó del lugar como había hecho al iniciar su ministerio. Eso dice el hermano, o dijo el hermano Matthew Henry. Esta fue la segunda vez que Jesús limpió el templo. Juan capítulo 2 describe un incidente similar
a comienzos del ministerio público de Jesús. En esta oportunidad, John MacArthur, a quien cito. Y en la tercera cita que logré traer, hay muchas, pero por temas de tiempo, echó fuera todo lo que vendía y compraba palomas y bueyes para el sacrificio. Los había echado fuera 3 años antes. Este es el comentario de John Wesley, o fue el comentario de John Wesley. En mi opinión, como lo dije anteriormente, no valida mi opinión, obviamente, ni invalida la de estos grandes estudiosos. Pero claro, le invito a leer el capítulo 2 del libro de Juan y a contraponerlo con los versículos que vamos a estudiar, y seguramente notará las diferencias que hay. Además que, como le dije, se encuentra en tiempos históricos muy lejos el uno del otro. Hay muchos hechos entre el capítulo 2 de Juan y los capítulos que corresponden, como lo estuvimos viendo la conversación anterior que tuvimos. Juan, Mateo, Marcos y Lucas están de acuerdo en la entrada triunfal, están digamos, cronológicamente orientados, y este hecho de Juan capítulo 2 está muy distante de la entrada triunfal y con muchos acontecimientos por delante. De todas maneras, le invito a leer. Seguramente en su momento vamos a ir al capítulo 2 del libro de Juan y también lo vamos a repasar. Ahora, vamos al texto de hoy. Dijimos que íbamos a estar analizando Mateo capítulo 21 a partir del versículo 11, y comienza diciendo: y entró Jesús en el templo. De inmediato el Señor empieza a demostrarnos su santidad, que es a donde quiero llevar la atención de todos ustedes el día de hoy. Recuerden que ese mismo Señor, el cual trataré de exponer toda la santidad que se derramó ese día en el templo, es el que habita en usted y en mí, si ha creído en Cristo y si ha confesado ser un seguidor del Rey de Reyes. Si no lo ha hecho, le suplico que no pause el video, que no se salga, que escuche la enseñanza, y al final conversaremos de nuevo. Así que por favor, siga viendo el video. Vamos al versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y de inmediato el Señor, como le dije, empieza a demostrar su santidad con las personas que llegaban. Nótese bien que dice el templo de Dios. Jesús entra con toda la autoridad a la casa de Dios, y es bueno también resaltar como dato histórico que estamos hablando del segundo templo. Este es el templo de Zorobabel. Es el templo que se realizó después del exilio de Babilonia. Dice que aproximadamente en el año 500 se terminó la construcción. 500 antes de Cristo se terminó la construcción de este templo. Y 20 años antes de Cristo, Herodes I, Herodes el Grande, que era el rey que gobernaba cuando Jesús nació. Aquí es importante que conozcamos bien y distingamos las épocas. Esto nos sirve a nosotros, primero, como evidencia apologética, como evidencia de la defensa de la fe, y segundo, para orientarnos bien históricamente. Hay varios Herodes en el Nuevo Testamento. Este Herodes era Herodes I, Herodes el padre. Él era un gran constructor. De hecho, fue famoso, además de su crueldad, por las grandes obras que hizo. La fortaleza de Masada, que después fue destruida en el 70 por los romanos, y entre ellos estaban las remodelaciones que le hicieron el templo. Pero lo que sí le voy a suplicar una vez más es que no perdamos, que tengamos todos estos datos presentes para nuestro conocimiento, pero no perdamos de vista al protagonista de esta historia, que es nuestro Señor Jesús, como siempre en la Escritura. Él llega al templo, y su corazón empieza a arder de una vez. Él empieza a mirar a todas partes, y quiero llevarlo ahí. Él entra, empieza a ver lo que está ocurriendo, y su santidad empieza a brotar. Y de inmediatamente el mismo versículo 12 nos dice: y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. La ira de Dios es un atributo que queda descubierto en este pasaje. Absolutamente. La ira y la santidad de Dios son las palabras clave para mí de este versículo. Pero por supuesto, las personas que no han leído la Escritura a profundidad, y que por ejemplo no han visto en Isaías capítulo 6, donde Isaías dice: ay de mí que soy muerto,
Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O también lo que vemos en Apocalipsis capítulo 5, dice Juan, y lloraba yo mucho porque no había hallado ninguno digno de abrir el libro. Esto es falta de santidad, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Esta perfecta santidad también la vemos demostrada en la cruz del Calvario, cuando Jesús dice, Elohim, Elohim, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era la división que causaba el pecado después de la inmensa eternidad que habían pasado juntos. Era la primera vez desde el infinito y hasta el futuro infinito cuando el Padre y el Hijo se separaban a causa del pecado. Así de grande es la santidad de nuestro Señor. Y por eso, no pierda de vista una vez más, y perdone que sea recurrente en la misma frase, pero la idea de aquí es que mientras analizamos qué hizo Jesús, mientras analizamos cómo su santidad aflora y se nos muestra como cuando nos acercamos a un objeto muy grande, cuando nos acercamos a una inmensa montaña que cada vez la vemos más grande y satura más nuestra visión. De esa misma manera vayamos contemplando la santidad de Dios, sin olvidar que es Él el que habita en nosotros. Jesús no había reaccionado así si se tratara de solamente personas, como dice el versículo, que cambiaban y que vendían solo para comer. No eran personas que vendían animalitos solo para subsistir. Eran personas que intencionalmente inflaban los precios. Yo le voy a dar un ejemplo de esto. No sé de qué parte del mundo puede estar viendo este video, pero en mi país, Venezuela, generalmente, cuando hay algún acontecimiento religioso, una fiesta donde se congrega mucha gente, los vendedores se acercan, y por lo general los vendedores que participan entre el público aumentan sus precios porque saben que va a haber la necesidad, por ejemplo, de agua, y que alguien no va a ir a comprar agua para después volver a la celebración. De la misma manera, recuerde que estamos en la Pascua judía, o estamos próximos a la Pascua judía en este episodio que estamos analizando, y la gente viajaba de todas partes del imperio, incluso hasta fuera del imperio. Leí un comentario acerca de esto, y obviamente no iban a traer su sacrificio desde allá porque quizás era muy complicado. Y lo que hacían las personas es que traían el dinero, y recuerde que para sacrificar algo al Señor debía tener ciertas características. Pues ahí estaban los vendedores, los mercaderes, las personas que se encargaban de esa necesidad, cubrirlas, pero por supuesto a un precio superior a lo que regularmente costaba. Traficaban con la fe de las personas. De repente un padre de familia venía de un rincón lejano del imperio y por supuesto venía con su familia, pero no traía el animal para el sacrificio y lo podía conseguir en la puerta del templo. Obviamente estamos hablando de los alrededores del templo, porque el templo era para ellos un lugar donde no podía entrar todo el mundo. Y de hecho veremos más adelante que Jesús hizo sanaciones de cojos que no podían entrar al templo. Por lo tanto, estamos hablando de las adyacencias del templo, como dijo Matthew Henry, los atrios del templo, los atrios exteriores. Y esta gente entonces lo que hacía era que se aprovechaba de la necesidad de las personas, al igual que los cambistas. Seguramente, si usted, al igual que yo, ha pasado varias fronteras, va a escuchar los consejos: en tal ciudad no cambies tu dinero. Muchas veces cuando nos vamos de un país a otro, cuando llegamos a la frontera, queremos cambiar todo el dinero, toda la moneda nacional que tenemos, porque sabemos que a futuro no nos servirá. Y mucho más cuando esta moneda su precio es devaluado en comparación hacia dónde vamos. Entonces decimos, vamos a comprar la mayor cantidad de dinero posible que nos funcione en nuestro destino para no perder. De la misma manera, había gente que venían de lugares donde no se traficaba con el mismo dinero. Sí, por regla general era la moneda imperial, pero no era en todos los casos. Y aquí teníamos a los cambistas en la misma situación de los vendedores,
aprovechándose de la necesidad que traían las personas. Y aun si hubiesen sido personas honestas, grábese esto: nuestro templo, y después veremos cuál es el templo del Señor, está para adoración al Señor. Cualquier otra cosa que nosotros utilicemos nuestro cuerpo fuera de lo que al Señor le agrada, estamos cometiendo pecado. Seguimos leyendo y decimos que entonces Jesús echó fuera a los que compraban y los que vendían. Aquí tengo una línea resaltada sobre la palabra comprada. Leí en el griego textual y la palabra que aparece es agorazo. Esta palabra tiene un significado en la redención. Si están interesados en esto, seguramente lo vamos a estudiar a futuro. Invitaré a un amigo que conoce bastante del tema, que seguramente nos va a aclarar esto. Como les dije, la gente inflaba los precios y Jesús volcó la mesa. Las mesas, los ateos que desprecian a Dios, mire, este pasaje a los ateos les encanta, les fascina, porque este Jesús extremadamente violento es para ellos un material súper fino para ir en contra de Dios. A los que aún siendo inmaduros en conocer la santidad de Dios, esconden este pasaje, lo evitan, porque no quieren encontrarse a un Jesús volteando mesas y gritándole a las personas. Yo muchísimas veces en el pasado llegué a cometer el error de decir es que Jesús era humano, era 100% Dios, 100% hombre, y esto es verdad, pero le atribuía esta escena a su humanidad más grande. Nada tan lejos de esto, amigo mío. En este momento Jesús demuestra su divinidad más grande. Porque esto no se trata de una ira descontrolada. Cuando estaba reflexionando en este pasaje, lo comenté con una hermana de la iglesia, el Señor Jesús quebrantó mi vida. Y quebrantó mi vida porque yo dije, Señor, ¿cuántas veces en el pasado he dicho que estabas molesto, que por tu humanidad, que forma parte de tu esencia, de lo que tú eres, te perdiste en tu ira? Hermanos, pero esto hubiera sido pecado. Airaos, pero no pequéis, dice la Escritura. Si Jesús hubiera perdido el control en ese momento por ira, hubiera sido un pecador más, y ese no es nuestro Señor. Quiero reflexionar con ustedes en algo que me vino a la mente, y es que por mi carrera he tenido que ver muchos momentos fatídicos en familias, en allegados, y he visto muchas veces a las personas fallecer. He visto cómo los padres se arrojan sobre sus hijos, los toman por sus brazos y los llaman por su nombre, tratando de lograr así que despierten de nuevo. Cuando has pasado horas en la Escritura con tu Señor, has enfrentado su carácter y te has expuesto a los textos, te das cuenta que la santidad de Dios va más allá. Eres más hermoso que los hijos de los hombres. La gracia se derramó de tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Salmos 45, capítulo 2. Hermanos, no era Jesús descontrolado en ira como un niño haciendo berrinche, porque no era un Jesús grosero. Era un padre estremeciendo a su pueblo, diciéndole, ¿qué estás haciendo con mi templo? El templo de Jerusalén, mis hermanos, fue destruido en el año 70, esto lo sabemos.
Los que les encanta la escatología saben lo que ha de pasar para el que el Señor venga otra vez con este templo. Yo quiero llevarlos a un templo que está mucho más cerca que Jerusalén. El Señor dijo que ya no habitaría más en templos hechos por manos de hombre. Ahora el templo eres tú. Cuando vas a comunión con tu Dios, cuando vas a hacer tu devocional por las mañanas, cuando vas a leer la Escritura, ¿cuál templo quieres que encuentre Cristo? ¿Quieres que su santidad se vea engrandecida, Él se vea alabado? Por hablar en términos humanos, se sienta cómodo habitando en ti. Que tus obras sean como olor fragante hacia Él, como dice la Escritura. ¿O quieres que tu Señor consiga su templo convertido en casa de ladrones, consiga su templo inmundo con la contaminación de este mundo? Y si tú aún no conoces este Señor santo, este Señor cuya santidad se desbordó ese día y fue demostrada a todos, yo te invito que a partir de hoy entiendas que sin santidad nadie verá al Señor. Y que solamente los santos serán llamados de entre los muertos. Permítame por favor orar. Señor, gracias Padre, porque una vez más tu palabra, Señor, ha llegado a nosotros. Gracias, Señor, porque esas palabras dichas hace más de 2000 años aún viven y vivirán para siempre, Señor. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra seguirá ahí. Te ruego, Padre, por aquellas personas a las cuales ya tú has salvado, Señor, para que el día de hoy nos demos cuenta que nuestro cuerpo es el templo tuyo, Señor. Y lo preparemos día tras día para que habites ahí, Señor. Para que habites en un lugar digno de ti, Padre. También te ruego, Señor, por las personas que aún no te conocen. Y te pido que ellos, Señor, permitan que tú pases a morar en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que la paz y la misericordia del Señor los acompañe durante esta semana que sigue. Un abrazo muy grande y nos vemos. Seguimos con este tema en la próxima conversación. Muchas gracias.